creo, bueno, ya puedo ingresar a la página de Ducati. No sé si en algún momento puede usted buscarme para ver si puedo ver el curso. Sí, 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 sí. Mándame tus datos, ¿no? Por favor, Ok, ¿se lo escribo aquí para poder, o se lo mando por correo? como gustes. Si gustas, mejor por correo, para tenerlo yo ahí. Ok, profe. Bueno, entonces, pues, habíamos introducido el experimento de Stenger-Lack y nos quedábamos en una característica importante que tiene el, los átomos de plata. Bueno, básicamente, uno puede concebir los átomos de plata, tiene 47, número atómico del átomo de plata, es 47. ¿Ok? Y entonces, digamos, vamos a hacer una imagen clásica del átomo. Tenemos aquí el núcleo y por aquí tenemos toda la nube electrónica, ¿no? Entonces el resultado es, bueno, este tiene 47 electrones y un detalle para el Doctor, análisis y también por... ¿Sí? disculpe, ¿está compartiendo su pantalla? Porque no me aparece, Eh, no sé si a los demás sí. No, de hecho creo que no le está compartiendo. sí, sí, A nadie. tienes razón, nada más lo que puse es grabar, ¿no? Este, ahí está, ¿no? Ya la pueden ver, ¿no? Sí, Sí, ya. Ok, gracias, Doc. perfecto. Bien, entonces, lo que les comentaba es sobre los átomos de plata, digamos, en una imagen clásica, digamos, tenemos un núcleo con su nube electrónica, 47 electrones, y se ignora lo que es el spin nuclear, ¿no? No afecta básicamente, se puede verificar, entonces eh, se ignora este spin nuclear, ¿no? Y bueno, también hay otro punto importante, es que el átomo tiene la característica de que no hay un momento angular neto para la nube de electrones. Básicamente se puede considerar como que todo el átomo, al final de cuentas, el spin de todo el átomo corresponde al spin de un solo electrón. ¿Vale? O sea, la razón de esto es que, digamos, los 46 electrones de ellos se aparean, ¿no? Y 23 están en un estado de spin hacia abajo y otros 23 en un estado de spin hacia arriba, de tal manera que el único spin resultante es el de un solo electrón. Entonces, eh, si nosotros, mmm, digamos, podemos imaginar al átomo, si ignoramos, digamos, el hecho de que tiene una determinada masa, etcétera, o sea, este tipo de características, eh, pues esto es como si fuera solamente un electrón, ¿no? O sea, en cuanto al spin, ¿no? Digamos, ¿no? En cuanto a la manera en cómo responde el átomo ante la presencia de un campo magnético, ¿ok? Entonces, digamos, la idea es que todos estos, bueno, aquí está el núcleo, todos estos electrones, hay uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, y y solamente queda uno, ¿vale? Que está o arriba o abajo, ¿no? Pero ya no
no cancela de tal manera que todo esto tiene un momento magnético definido por la dirección en la que se encuentra el spin, ¿no? Entonces, esto hace que de manera efectiva todo esto, que sería el átomo, sea equivalente a tener solamente como si fuera un electrón, ¿no? Como si fuera solamente un electrón que tiene su spin hacia arriba, en cuanto al spin nada más, ¿no? Es mucho más grande que lo que sería la masa del electrón. Pero bueno, en cuanto al spin, pues sí. Bien, ahora, pues de esta manera, lo que se tiene es que el momento magnético básicamente se tiene lo siguiente, que tenemos que el momento magnético va a ser proporcional a el spin, el operador de spin, que más adelante se va a definir con propiedad. Y de hecho el factor de proporcionalidad, ¿vale? El factor de proporcionalidad es tiene que ver también con la carga, la masa. Entonces es la carga dividida entre la masa del electrón por la velocidad de la luz, ¿no? Y donde aquí la carga es negativa, ¿no? Porque es la carga del electrón. Permítame un tantito. Es que como estoy simultáneamente con el examen de admisión, aunque Juan está monitoreando, pueden estar llegando. Déjenme nada más enviarle un mensaje a Juan. Ok, perdón. Bien, entonces, eso es lo que ocurre con el momento magnético. Y bueno, aquí hay un punto importante porque la interacción, cuando ya los átomos, digamos en el experimento de Stengerla, los átomos de plata, digamos, sale y ingresan a la región donde está el campo magnético variable. Entonces, pues sabemos que el campo magnético afecta a todo aquello pedazo de materia que tenga un momento magnético. Entonces, de acuerdo con la teoría electromagnética, de acuerdo con la teoría electromagnética, pues lo que uno tiene es que la energía, ¿vale? De interacción entre el momento magnético y el campo magnético está dado por mu punto B. ¿Okay? Entonces, fíjense, si nosotros justamente requerimos para poder medir, digamos, una desviación respecto a un movimiento lineal, ¿no? Un movimiento rectilíneo, en este caso, para poder medir una desviación de los átomos, pues se requiere que el campo magnético sea variable, ¿vale? Porque digamos, es fijo,
una vez que sale del horno, digamos, sale con un cierto momento magnético en alguna dirección, y para poder medir la fuerza, digamos, en la dirección Z, ¿no? Esta es la dirección Z, pues nosotros necesitamos, eh, digamos, la fuerza en la dirección Z sería menos la derivada de la energía potencial con respecto a Z, ¿no? Como sabemos de mecánica clásica. Y esto, pues, nos conduce, básicamente, a decir que la fuerza es igual, bueno, aquí sería mu beta, pero B, digamos, está en la dirección Z, ¿no? Es decir, el campo magnético está en la dirección Z, pero es variable en la posición, o sea, no es uniforme. Entonces esto de acá sería mu Z por la derivada de BZ con respecto a Z, ¿no? Entonces requerimos, digamos, que el campo magnético varíe para que haya una fuerza distinta de cero. ¿Okay? Si hay una fuerza distinta de cero en la dirección Z, ¿sale? Quiere decir que hay una fuerza en esta dirección, hacia arriba, ¿vale? O, dependiendo de cuál sea el signo del mu, puede ser hacia abajo, ¿no? Entonces, es decir, mu Z, bueno, ahorita vamos a ver esa parte, para ver en qué direcciones se pueden mover, ¿vale? Entonces, como el átomo de plata es muy pesado, ¿vale? O sea, la masa, como decíamos, pues tiene 47 electrones y tiene 47 protones, por lo tanto. Entonces ya la suma, digamos, de todas estas masas, pues es ya considerable. Y entonces, como AG es pesado, entonces se espera una trayectoria clásica, ¿no? Un comportamiento clásico. Del movimiento del átomo. Eso es lo que esperaban Stengerberg, de hecho. Claro, la técnica en esa época les permitió justamente pues desarrollar esta clase de experimentos. Entonces, ¿qué significa que sea el comportamiento clásico? Bueno, claro, ¿no? Que siga las leyes de Newton, pero también, digamos, esta no es una presentación histórica, ¿no? Digamos, a posteriori se sabe que se cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, que tenga comportamiento clásico significa de acuerdo con los límites establecidos por el principio de Heisenberg, ¿no? Si tenemos la situación donde mu z es mayor que 0 y la derivada de bz con respecto a z es mayor que 0, entonces el producto de dos números positivos es positivo, pues esto implica que fz sea mayor que 0, entonces el movimiento va a ser hacia arriba. Pero, digamos, esta condición de la variación del campo magnético, pues yo siempre la puedo elegir porque es la manera en cómo yo configuré la región del campo magnético, ¿no? Entonces esa puede quedar fija, ¿vale? Pero podemos tener aquí otra situación donde mu z sea menor que 0 y esto pues, se sigue manteniendo, ¿no? Esta parte sigue manteniéndose. Entonces, aquí se sigue manteniendo. Y esto pues va a dar lugar a que Fz sea menor que 0, ¿no? Entonces esto pues simplemente lo que significa es que cuando sale el rayo por aquí, llega a la región de campo magnético, lo que se va a observar es que va a haber átomos
que se muevan hacia arriba, ¿vale? Y otros átomos que se muevan hacia abajo, ¿ok? Porque la fuerza justamente pues tiene estos dos signos, ¿no? Dependiendo de mu z, ¿no? Y en el horno, pues no vas a producir, acá del horno no vas a producir átomos que tengan solamente un momento magnético dado, ¿no? Constante mayor que cero. De hecho, lo que se espera es que, como es una partícula que se puede pensar como clásica, el átomo de plata, entonces se espera que barra, digamos, en todas las direcciones. O sea, es decir, en todas estas direcciones, ¿no? Que se barra esta región desde mu z menor que cero, pase por cero hasta mu z mayor que cero, es decir, sea un continuo de valores el momento magnético. ¿Okay? Esa es la expectativa que se tiene acorde con los valores de continuidad que tiene el momento magnético desde el punto de vista clásico. Entonces, lo que hace el experimento de Steng-Gerlach en dos palabras, básicamente, mide, digamos, el momento magnético. Ese es básicamente lo que hace. Entonces, Steng-Gerlach, pues el experimento, voy a llamarle, bueno, Steng-Gerlach, y vamos a llamarlo de aquí en adelante SG nada más. El experimento de Steng-Gerlach mide la componente Z del momento magnético. Mu barra en este caso. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es el resultado, ¿no? Del experimento? O sea, esa es la expectativa, ¿no? Que va a barrer aquí todo esto. El resultado del experimento es lo siguiente, ¿no? O sea, en el horno, digamos, en el horno, ¿sí? Los átomos salen con con un momento magnético con un mu bueno, más bien, no tanto que salgan, déjenme borrar esta línea. Sino más bien es esto, ¿no? O sea, los átomos en el horno son orientados aleatoriamente. O sea, es decir, en el horno no está configurado de tal manera que los átomos salgan con una dirección preferencial, ¿no? En otras palabras, no hay dirección preferencial de mu. ¿Okay? Entonces, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, digamos, se va a esperar que haya valores desde menos mu, o sea, la magnitud de mu, hasta mu. ¿No? En este intervalo, digamos, de los reales, se esperarían valores. Pero ¿qué es lo que se espera? Digo, ¿qué es lo que se observa? Es que una vez que sale el rayo, sale en todas estas direcciones, aquí está el detector, y bueno, lo que se esperaría es esto, ¿no? En otras palabras, ¿por qué? Porque, digamos, déjenme revisar un poquito. Aquí sale el rayo y entonces, pues hay unas partículas por acá, otras partículas por acá, y entonces se concentran
la gran mayoría, digamos, en medio, porque aquí, como están orientadas en dirección aleatoria, pues tantas partículas salen en esta dirección, como otras salen en esta dirección, otras salen en esta dirección, de tal manera que en promedio, pues no salen en ninguna dirección preferencial. ¿Vale? Ese es el punto. Entonces, pues esperaría esto, ¿vale? Que esta sea la distribución de partículas en la pantalla, porque las partículas no salen en dirección preferencial. Sin embargo, lo que se observa es lo siguiente. Déjenme quitar esto de aquí y ponerlo más para acá. Lo que se observa, por el contrario, es que se observan claramente dos, como si fueran dos rayos. Nuevamente aquí está el detector. Y acá se encuentran dos distribuciones. Una gaussiana como de dos picos, ¿no? ¿Vale? Claramente se observan con picos bien definidos y con un ancho muy pequeño, experimentalmente. ¿Vale? Que lo que significa es que, a pesar de que en el horno se piensa que los átomos están en cualquier dirección en cuanto a su momento magnético, pues en realidad nada más hay dos direcciones. ¿Ok? Este de acá es el rayo, vamos a decir, el rayo de Stenger-Lach. ¿Okay? Bien, entonces, o sea, en otras palabras, lo que te quiere decir esto es de que hay dos valores bien localizados. Hay dos valores bien localizados del momento magnético. ¿Okay? Dos valores bien localizados del momento magnético. Cosa que no se esperaba porque el átomo lo podían haber pensado como un átomo clásico. Pues fíjense, una vez que ya tienes un resultado experimental o un resultado teórico, a partir de una hipótesis, lo que sigue es la interpretación de este resultado. ¿Cómo interpretamos el resultado, no? Entonces, como tenemos dos momentos magnéticos bien definidos, ¿vale? Con valores bien definidos, entonces, lo que significa, y bueno, ese es por un lado, ¿no? Tenemos dos momentos magnéticos bien definidos. Por otro lado, la característica del átomo de plata, en la que los 46 electrones están como apareados y por lo tanto no hay o sea, se piensa como si fuera el spin de un solo electrón. Entonces, lo que está midiendo el aparato de Stenger-Lach es el spin del electrón, ¿vale? Ese es el asunto. Y entonces lo que nos está diciendo, lo que se puede interpretar de esto, o sea, el resultado del experimento muestra que el electrón admite dos estados de spin bien definidos. ¿Vale? Hay dos valores bien localizados del momento magnético, o bien que el electrón admite dos estados de spin bien definido. ¿Vale? Que, bueno, pues les tenemos que dar, de alguna manera tenemos que darle algún nombre, ¿no? Por ejemplo, SZ más, SZ menos, ¿ok? Y los dos posibles valores que se encontraron en el experimento resultaron sorprendentemente, y es cuando se empieza a hilar la teoría, que el valor obtenido de ese Z pues sería H barra sobre 2,
y SZ igual a menos H barra sobre 2. ¿No? O sea, ¿cómo se identifica digamos, número, digamos, SZ, el spin? Pues acuérdense que teníamos la expresión, ¿vale? Que es menos mu punto B, ¿no? Entonces aquí lo que dijimos, mira, este mu es el que se identifica con ¿cómo se llama? Con el spin, ¿no? Pero con un coeficiente de proporcionalidad que, ¿cuánto era? Es la carga electrónica, ¿vale? Dividido entre la masa del electrón, la velocidad de la luz y el operador de spin, ¿no? Entonces la componente Z, aquí está el SZ, y aquí hay un factor, digamos, de proporcionalidad que tiene que ver con características del electrón, ¿no? Entonces, este valor de S es el que se mide, digamos, o sea, porque estos ya son medidos, digamos. Entonces, este valor de S es el que se mide, el que nos da dos valores H barra sobre 2, menos H barra sobre 2, y es lo que permite que el mu Z tenga dos valores bien definidos, ¿no? Bien, entonces, pues esto fue bueno, podríamos pensarlo como una sorpresa que aparezca justamente nuevamente la constante H barra, ¿vale? O sea, si tú tuvieras el experimento de la radiación de cuerpo negro, ¿no? Max Planck, digamos, con su manera, digamos, de deducir la distribución que lleva su nombre, pues ajusta H barra, ¿vale? Ajusta de acuerdo con sigma, ¿no? La constante de Stefan Boltzmann. Y la constante de Stefan Boltzmann se había medido experimentalmente en los experimentos de radiación de cuerpo negro. Ahora, este es un experimento completamente independiente, ¿vale? Déjamelo, aquí puede causar confusión, ¿vale? Por un lado, como les digo, Max Planck ajusta, lo voy a poner aquí, ajusta H barra ajusta de acuerdo con sigma, ¿no? Y luego este otro experimento mide H barra, ¿vale? Es decir, Stengler mide H barra. ¿Vale? ¿Y qué resulta? Que la H barra que está aquí y la H barra que está acá es exactamente la misma. Entonces, eso te habla de que hay una teoría, ¿no? O sea, esto es en el año 1921, dijimos, ¿no? En el año 1921 todavía no se construía la mecánica cuántica. Se construye a partir de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Que fue publicada en el año 1926. La teoría física, ¿no? Y bueno, esta constante H barra tiene por valor, un valor medido, de 1.054 por 10, bueno, en 2 unidades, 10 a la menos 27 ergios, o bien en el sistema internacional sería 6.5822 por 10 a la menos 16 electrón volts segundo, ¿no? Esa sería la constante. Y entonces, en ese sentido, pues una constante universal, ¿no? Una constante que aparece en muchos fenómenos, y eso te habla de la regularidad que hay en la teoría física y su consistencia con la realidad, ¿no? Bien, entonces aquí terminamos la descripción del experimento de Stern-Gerlach. Ahora vamos a ver aplicaciones del experimento de Stern-Gerlach. No sé si tengan, digamos, alguna pregunta.
¿Todo bien? Yo sí tengo como que una duda. A ver, adelante. Bueno, se vio que el electrón admite dos estados, entonces, bueno, si al final se trabajó con el spin de un electrón, ¿por qué usar la plata y no creo que es el hidrógeno el que tiene un electrón? No, porque O lo que para pasa es que se tratara como clásico. no, bueno, no tanto eso, sino el, digamos, mm, quiero pensar que, bueno, si quizás se puedan hacer experimentos con Stenger-Lack, utilizando otro tipo de átomo, ¿no? Seguramente. Pero bueno, tienen sus dificultades, ¿no? O sea, digamos que la técnica que se conoció en su momento, pues permitía manejar la plata, o sea, la plata pues en estado ambiente es sólido, ¿ok? Entonces, en el horno pues simplemente se licúa, ¿no? Se calienta al grado de que con eso controlas la salida de los átomos, ¿no? En el caso de hidrógeno quizá es distinto el proceso, o sea, el controlar, digamos, a los átomos, como es un gas, necesitas otras características para poder controlar al gas, ¿no? Entonces eso posiblemente es una de las razones técnicas por las cuales los experimentales decidieron usar plata, pero en realidad, pues, digamos, en principio, esto funcionaría para cualquier átomo, ¿no? O sea, para cualquier electrón, ¿no? Ahora, también hay otra característica en el caso del átomo de hidrógeno, y es que, bueno, el átomo de hidrógeno, como tú dices, tiene un solo electrón, pero ahí el electrón del protón, perdón, el spin del protón, sí puede ser importante, ¿no? Y como dijimos, en el caso del átomo de plata, el spin nuclear, pues no es tan importante. Entonces, eso puede ser que el experimento no funcione para el caso del átomo de hidrógeno, porque el spin del protón cancelaría, digamos, de alguna manera el spin del electrón, ¿no? Entonces no verías nada, digamos. Más aún, el hidrógeno, de hecho, de forma natural no se encuentra aislado. Lo encuentras por moléculas de dos hidrógenos, ¿no? Entonces esa es la otra cuestión, ¿no? Que también eso puede meter dificultades. Y en el caso del átomo de plata, pues es solamente el átomo de plata, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta, Andrés. Sí, doctor, gracias. Perdón, es que estoy monitoreando acá a los chavos del examen de admisión. Bien, entonces, el experimento secuenciado de Stenger-Lack, ¿en qué consiste? Pues vamos a hacer una imagen también aquí. O sea, es para poder, digamos, sacar información de, pues no solo de los estados cuánticos, ¿no? Que ahorita ya está manifestando el experimento, ¿no? Pues por un lado lo que tenemos es, por aquí tenemos un horno, ¿ok? Este horno, pues ya sabemos, saca los átomos y lo va a pasar por un experimento de Stenger-Lack, cuyo campo magnético está en la dirección secundaria, ¿ok? Entonces, ya sabemos que lo que hace el experimento de Stenger-Lack es sacar dos rayos, uno que sea SZ en la dirección positiva, ¿vale? Pues ese es un estado, ¿no? De los que saca, y luego saca otro estado en dirección negativa, ¿no? O sea, hay dos estados cuánticos, ¿no? Y vamos a decir que lo filtramos, o sea, es decir, que impedimos que los átomos que van en esta dirección sigan avanzando, entonces aquí los detenemos, digamos, de alguna manera y ya quedan desechados. Pero ahora pasa por otro experimento de Stenger-Lack, ¿vale? Otro experimento de Stenger-Lack que también está en la misma dirección. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué esperarían
de lo que aparezca aquí. Es decir, ¿cuál es el estado que va a medir el experimento, este segundo experimento de Stern-Gerlach, una vez que pasen los átomos que tienen el estado positivo, o sea, como el spin hacia arriba, del electrón? A ver, vamos a ver una pregunta para, así de manera aleatoria. Tadeo, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que tendría que esperar? No, digamos, sí, ¿tú qué es lo que esperas, no? O sea, digamos, salen de aquí los átomos o el electrón, digamos, sale con spin hacia arriba, ¿no? Ahora, entra a otro experimento de Stern-Gerlach y la pregunta es, ¿cuáles son los estados o qué estados pasan después de pasar por el segundo experimento de Stern-Gerlach? Pues que el momento magnético se conserve, ¿no? Ok, pero ¿en qué estado? ¿Cuál sería el estado del electrón después de que pase este segundo experimento? O sea, tú ya sabes de antemano que el estado del electrón es hacia arriba, ¿no? Sí, de spin. Va hacia arriba, entonces entra hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, entra el experimento con un campo magnético hacia arriba. Entonces, ¿qué esperarías aquí? Que se mantenga hacia arriba. Que se mantenga hacia arriba, exactamente, ¿no? Entonces tú esperas que este de acá se mantenga hacia arriba, ¿vale? Entonces esta es la componente que sobrevive y resulta que esta no hay componentes SZ, ¿okay? SZ menos, ¿okay? Entonces ahí pues la intuición pues nos mantiene correcto, ¿no? Entonces este es el primer experimento secuenciado. Ahora, vamos a llamarle 1. Ahora vamos a tener otro experimento secuenciado. Y yo tengo aquí igualmente el horno que saca los átomos. Y igualmente pasa por un primer experimento de Stern-Gerlach, pero que también el campo magnético esté apuntando en la dirección Z, ¿no? Entonces, igualmente, como pues saca 2 rayos. Uno que vamos a filtrar, que está en la dirección Z menos, y otro que está en la dirección Z. Bueno, el que se filtra es ¿no? Nada más, ¿no? Porque es el que pasa, y este es el que se para. Este es el otro rayo, ¿no? Con estados de spin hacia arriba, ¿no? Entonces ahora, pero no lo voy a pasar por un aparato de Stern-Gerlach en la dirección Z, sino lo voy a pasar por un aparato de Stern-Gerlach, pero que esté en la dirección X. ¿Ok? X. Es decir, ahora el campo magnético va a apuntar en la dirección X. ¿Cuáles son los estados que se esperan obtener ahora en estas dos direcciones? A ver, ¿quién participó? Tadeo, Esponda ya ha hablado. A ver, Jeremías. ¿Cuáles son los estados que tú esperas después de que pasa por el segundo experimento de Stern-Gerlach, pero que ahora el experimento tiene un campo magnético que va en la dirección X unitaria? Que no haya. Que no haya, o sea, pero ¿cómo? O sea, en algún Que estado sea tiene que cero, estar, ¿no? que sea cero, ¿no? No, pero a ver, o sea, ya vimos que el experimento, en la descripción del experimento, hay 2 posibles, ¿no? Sí, que sea hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo los espines. No existe la opción de 0, pues, ¿no? Entonces hay Ok. 2 posibles hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y entonces la pregunta es solamente que ahora, digamos, tenemos el estado de spin Z, estos van hacia arriba, ¿no? O sea, ya vimos, este rayo va con spin
que va hacia arriba. Ese mismo átomo que va con spin hacia arriba entra a una región ahora donde el campo magnético está en la dirección X. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué esperarías de este spin? ¿No? ¿O qué esperarías ahora del spin medido? Porque acuérdense que el experimento de Stenger lo que mide es el momento magnético en la dirección en la que está el campo magnético. ¿Okay? Entonces ahora este experimento Iría que voy a acostado. dibujar en rojo, mide el momento magnético en la dirección X. Sí, Entonces, ¿tú qué esperarías sacar de este lado? que se invirtiera el signo de la flecha, ¿no? Acostado, ¿no? Yo diría que, Ajá. perdón, Sí, claro. pues yo diría que pues tendríamos la dirección en X y la dirección, perdón, en X positiva y en X negativa. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, digamos, como ahora lo que toca es en la dirección X, pues no le importa a este experimento que el spin vaya en dirección Z, pues acá va a sacar spin en dirección positiva y luego en dirección negativa. ¿Sale? O sea, va a sacar un rayo que tenga componente de spin X hacia arriba y componente de spin X hacia abajo. ¿Ok? Bien, ese es el resultado. Ahora viene algo bien interesante. Nuevamente vamos a construir otro horno, ¿sale? O sea, es decir, otra secuencia de experimentos. Tenemos otro horno. Tenemos igual el primer experimento de Stern-Gerlach, ¿sale? Y luego, pues ya sabemos aquí, se filtra este rayo, dirección positivo, con spin hacia arriba, digamos, y este otro rayo que lleva spin hacia abajo, aquí lo cancelamos. O sea, es decir, ya no lo dejamos pasar, ¿no? Ahora, este rayo de spin hacia arriba, lo pasamos por un experimento de Stern-Gerlach, pero que está en la dirección X unitaria, así como este de aquí arriba. Entonces ya sabemos, por el experimento anterior, que este va a dar un X más y luego va a dar un X menos, pero lo que voy a hacer es que voy a filtrar ese X más, pero voy a cancelar el SX menos. ¿Ok? Y este rayo que viene aquí lo voy a pasar nuevamente por un experimento de Stern-Gerlach, pero en dirección Z unitaria. O sea, voy a volver al tipo de experimento, pero en dirección Z unitaria. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se espera acá? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver, Miguel Raúl. Pues yo supongo que se volvería a un paso antes del Stengerland en X y saldrían las dos direcciones de SZ más y SZ menos. Ok, a ver qué opinan los demás. O sea, porque acuérdense que aquí, fíjense, el asunto es el siguiente, o sea, aquí ya pasó por un Stern-Gerlach, ¿no? Digamos que ya seleccionó un estado de spin hacia arriba, ¿no? Entonces, este SZ más ya está hacia arriba, entra este Stern-Gerlach ya con este estado de spin hacia arriba. Y pues saca este estado con X hacia arriba y hacia abajo. Y uno pensaría que pues sigue siendo el spin hacia arriba el Z. Ahora, pasas a un experimento de Stern-Gerlach con Z, ¿qué rayo es el que pasa? Pues yo opino lo mismo que Raúl. Volveríamos a tener SZ más y SZ menos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso?
Porque es el mismo, o sea, lo estamos volviendo a pasar sobre el mismo experimento y ya tenemos en principio el comportamiento del spin en cuanto lo hacemos pasar sobre un campo magnético en dirección a la que apunta. O sea, vimos en el experimento número 2 que de Z pasamos a una dirección en X, salimos con las dos componentes, después volvemos a hacer que pase sobre un campo en dirección en Z, y pues es lógico pensar que tendríamos el mismo resultado, pero en esa dirección. Ok, Z. ok, muy bien. Bien, el resultado en efecto es como dicen, o sea, es decir, salen espines que tienen spin hacia arriba y spin hacia abajo. Lo interesante de todo esto es lo siguiente. Cuando hacemos pasar el primer rayo, digamos que viene desde el horno, por el primer experimento de Steinberg en la dirección Z, están de acuerdo que, bueno, como no hay ninguna dirección preferencial entre más o menos, entonces, y también eso también se puede corroborar de acuerdo al experimento, solamente el 50% de átomos van en la dirección hacia arriba, de spin hacia arriba. ¿Ok? Entonces, digamos, lo que indica que el 50% de los átomos van de Z más, y estos están caracterizados porque tienen un SZ más, ¿vale? Y un SX más cuando ya salen del segundo experimento de Stern-Gerlach, ¿vale? Ese es el 50%. Pero cuando aparecen de aquí, ¿sale? El otro 50%, ¿sale? SZ más con SX menos, ¿vale? Entonces, pues eso es interesante, porque pues ahora de aquí, pues ya prácticamente apareciera como si fuera nada más casi el 25% de los átomos que originalmente habían pasado por el primer experimento de Stern-Gerlach. ¿Ok? Ahora, este asunto no es para nada análogo a la situación clásica, porque los experimentos de Stern-Gerlach los puedes pensar como si fueran, pues sí, o sea, como si fueran polarizadores, o sea, como si fueran selectores de los estados de spin, ¿no? Entonces, aquí el punto es que este estado de spin que está acá, ese Z más, después del primer experimento de Stern-Gerlach, y estos estados de spin que están acá después del otro experimento de Stern-Gerlach, no son el mismo, ¿vale? O sea, el operador cuántico que vamos a definir más adelante como el operador de spin que mide este estado, no va a ser el mismo que el que mide este estado. ¿Ok? O sea, es decir, ya no, y esa es la razón fundamental por la cual entre el operador de spin SZ y el operador de spin SX no van a conmutar, pero bueno, esos son detalles que vamos a ver en un momento, ¿no? Bien, entonces, pues esta es una sorpresa completamente, puesto que el rayo que emerge de la primer experimento Stern-Gerlach, pues nos habíamos asegurado que saliera solo componente SZ más, ¿no? Sin embargo, ya vemos que en el segundo experimento, en el último experimento de Stern-Gerlach salen los dos, ¿no? Entonces, en otra intuición, digamos, pues en otra forma de intuir las cosas, uno esperaría que no apareciera, pero el punto es que sí aparece. ¿Ok? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es posible? ¿Vale? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la componente SZ menos
haya resurgido nuevamente. ¿Sale? Sí se entiende por qué, la intuición de por qué no debía haber aparecido otra vez. O sea, la intuición de por qué no debía haber aparecido, es porque aquí ya habíamos seleccionado solamente estados de spin hacia arriba, ¿no? Pues digamos que los átomos que vienen acá, pues ya llevan su spin en Z hacia arriba. Entonces, de alguna manera, cuando llegas aquí, a este aparato SX, vamos a decirlo, tenemos el estado SZ más, digamos de alguna manera, y el SX más. O sea, en cuanto a la componente Z, ya tenía el spin hacia arriba. Entonces, entras a este segundo experimento de Stenger-Lach, y pues como el spin en Z ya está hacia arriba, pues uno esperaría que solamente apareciera el spin hacia arriba. Pero ven, como ustedes lo dijeron, pues el resultado experimental es que aparecen los dos estados de spin, este y este. Entonces, es una pregunta natural hacerse de por qué el estado, por qué el estado de spin hacia abajo vuelve a resurgir. ¿Ok? ¿Sí se entiende ese punto? Sí. Sí. Ok. Bien, entonces la respuesta, ¿sí? Doctor, y bueno, el hecho de que se cancele SZ menos, me imagino que es solo como simplicidad, ¿no? Sería análogo si se cancelara SZ más. No, o sea, bueno, a ver, el hecho en este tercer experimento secuencial, el hecho es ese, ¿no? O sea, el hecho es de que aparecen los dos, ¿no? Aparece ese. Bueno, no, me refiero a que solamente se está trabajando mandando el rayo de SZ más. Ah, sí, exactamente. Sí. Sí, o sea, ese es el punto, ¿no? Ajá. O sea, digamos, aquí, pues ya cancelaste el rayo de CZ menos. Entonces, digamos, van los electrones solamente con spin hacia arriba en dirección Z. Ese spin hacia arriba uno esperaría que se mantuviera cuando pasa por este experimento de Stenger-Lach en dirección X. Y que aquí, pues ¿cómo se llama? El spin en dirección X, pues nada más es hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Vamos a pensar que, digamos, como en el espacio tridimensional, ¿vale? Entonces este es el eje Z, entonces ya va hacia arriba, ¿no? El spin hacia arriba. Ahora el experimento de Stenger-Lach mide esta dirección, ¿no? En X. Entonces al medir en esta dirección, pues selecciona entre esta o la anterior, ¿vale? O esta, que es la dirección negativa. Entonces lo que selecciona es esta de acá. Pero uno diría, bueno, pues esta, la dirección en Z, pues queda inalterada, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué? Porque el experimento Stenger-Lach midió esta, no, ¿qué tiene que ver con Z, no? Entonces mide esta, y entonces ya, en principio, los átomos que están acá, intuitivamente, pues pasan con un spin hacia arriba en Z y con un spin en dirección X, positivo también. Entra acá al otro experimento de Stenger-Lach, y pues, ¿por qué van a aparecer SZ menos si ya está en dirección Z positivo? ¿Sí se entiende? Doc, es como si cada vez que pasa por, disculpe, es como si cada vez que pasara se reconfigura, ¿no? O sea, es como si diese ¿cómo se dice? Sí, no le importa lo que está atrás. La configuración que tiene, por ejemplo, del experimento de Stenger-Lach en el tercer caso, pasamos de ZX, luego generamos SX positiva, SX negativa. No nos importa lo que venía atrás. Tuvimos dos salidas. Cancelamos la negativa y volvemos a hacer pasar por Z.
pero Sí, tampoco nos importa lo que esté atrás. Y y posteriormente, pues no nos importa lo que pasó al principio. Son como las observables, ¿no? Que ya nos da la interpretación de que no nos importa dónde estaba la partícula antes. sí, es algo así más o menos, sí, sí, sí. Sí, 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 en efecto, el hecho, este resultado experimental, que es contraintuitivo, digamos, porque no podemos explicarlo, o sea, es decir, digamos, como digo, o sea, podemos decir que no importa que aquí el rayo haya ido con Z más, ¿no? Positivo, pero no hay manera de explicarlo que aparezca Z menos, ¿ok? Y la explicación justamente es que no podemos determinar de manera simultánea, como estoy aquí haciendo, el operador SX y el operador SZ, ¿vale? O sea, lo que significa en esencia de que no se pueden determinar de manera simultánea es que hay una relación de incertidumbre de SZ y SX. O sea, es decir, que si yo mido SX, entonces yo ya no puedo localizar SZ. Si yo mido SZ, entonces ya no puedo localizar SX. ¿Vale? O sea, esa es la relación de incertidumbre, ¿no? Como va a ser un tipo de relación de incertidumbre de Heisenberg. Acuérdense, la relación de incertidumbre entre momento y posición, pues es de que yo puedo medir la velocidad con mucha precisión, pero no puedo decir dónde se encuentra localizada la partícula. O puedo decir, mira, la partícula se encuentra localizada en tal sitio, pero no puedo decir dónde se encuentra, con qué velocidad tiene, ¿no? Entonces, eso es la relación de incertidumbre y eso es lo que está pasando aquí, es lo que está manifestando, digamos, este tercer experimento secuenciado de Steng-Gerlach, de que no puedo medir, cuando llega aquí, pues yo ya no puedo medir SX, o sea, se borra, como dices, toda información que traía de SX cuando llega acá. ¿Por qué? Porque por el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver matemáticamente de manera muy precisa, cómo se expresa la incertidumbre entre estos dos operadores y esencialmente entre dos operadores físicos, dos observables, como mencionan, que digamos que no conmuten entre sí, va a haber una incertidumbre. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. ¿Otra observación? Déjenme ver cómo andamos. Son las 10:12. Bueno, vamos a avanzar. Y porque otra de las consecuencias del experimento de Steng-Gerlach, ¿sale? Otra de las consecuencias es que nos introduce justamente los estados cuánticos, ¿ok? Y para poder introducir los estados cuánticos vamos a hacer una analogía con la luz polarizada, ¿vale? Bien, entonces, con la luz polarizada, bueno, pues lo que hacemos es, consideremos luz monocromática. Consideremos luz monocromática. ¿Ok? Propagándose en la dirección Z, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, pues vamos a pensar una onda plana. Ya saben, de acuerdo con la teoría electromagnética, pues yo lo que tengo es una amplitud y
como se propaga en la dirección Z, quiere decir que el vector de onda K está en la dirección Z, ¿okay? Z unitario, ¿no? Y por lo tanto, pues la luz no es más que una manifestación del campo electromagnético. Entonces, quiere decir que el campo eléctrico, si tengo una polarización lineal, ¿vale? El campo eléctrico debe estar en la dirección X y Y, ¿no? X o Y, ¿no? Vamos a decir que está en la dirección X. Y aquí tengo coseno de KZ, porque está en la dirección Z, de omega de T, ¿no? Entonces, y el campo magnético, que debe ser transversal al campo eléctrico, pues debería estar en la dirección perpendicular al campo eléctrico, ¿no? De tal manera que uno tiene esta imagen clásica, ¿no? Del campo de las ondas electromagnéticas. Vamos a pensar que aquí está la dirección X unitaria, aquí la dirección Y unitaria, y por aquí yo voy a tener mis ondas, ¿vale? Electromagnéticas del campo eléctrico. Este de acá sería el campo eléctrico fijo, ¿no? O sea, nada más está yendo hacia arriba y luego va bajando, aquí hacia arriba, va bajando, y luego de manera transversal el campo magnético, ¿no? En esta dirección, en dirección Y, o perpendicularmente, ¿ok? Y ahí se va propagando en la dirección Z, que sería esta dirección aquí, en esta dirección Z, ¿ok? Entonces, esa sería una polarización lineal en dirección X. Una onda polarizada en dirección Y, pues sería que ahora se intercambien los roles. Esta es polarización lineal en dirección X unitario. Y si tenemos polarización lineal en Y unitario, pues ahora vamos a tener que el campo eléctrico va a tener su amplitud, ahora va a estar en dirección Y unitario, ¿vale? Y también tenemos aquí coseno de KZ igual, ¿no? Y aquí pues igual, ¿no? El campo eléctrico, el campo magnético debe ser perpendicular al campo eléctrico. Y bueno, esta solamente se refiere, esta imagen se refiere solamente a esa parte, ¿no? Bien, ahora podemos poner imágenes, ¿sí? O sea, digamos que yo tengo aquí un filtro, que va a ser, ¿cómo se llama? Filtro X, o sea, va un rayo, ¿vale? De luz, atraviesa este filtro X, este polarizador, y solamente sale una onda polarizada, onda electromagnética polarizada en dirección X, ¿no? Y si ahora tengo aquí un filtro Y, ¿qué es lo que tú vas a ver acá? A ver, ustedes ya conocedores de la teoría electromagnética, ¿quién? Víctor, Manuel. ¿Qué es lo que observarías aquí? Pues en ese caso ya saldría como una onda polarizada en el eje Z, ¿no? Perdón, es que ya no escuché. Que cuando el rollo pasa por el filtro X, Ajá, entonces una onda polarizada en X, ¿no? sí, Y después esa luz polarizada en el eje X pasa por el filtro Y, pues entonces eso
Bueno, lo que puedo recordar es que la onda electromagnética ya estaría polarizada en el eje Z. Pero aquí no hay eje Z. O sea, Ah, la luz va en la dirección Z, pero ya, el campo eléctrico va en dirección X o dirección Y, ¿no? ¿Ok? ya. O sea, uno puede pensar Ujú. que este de acá sería la dirección hacia acá, sería la dirección Z, ¿no? Porque hacia acá se va moviendo la luz para poder verla, pero este eje sería el eje X y este de acá sería el eje Y. Entonces digamos que acá entra la luz, la polariza en la dirección X y entonces el campo va en esta dirección. Pero llega acá y la polariza en la dirección y uno esperaría que fuera hacia abajo, pero ¿qué es lo que tú verías? Aquí puse un ojo muy rugoso. Se supone que era un ojo. Bueno, pues lo que tú verías, pues no verías nada. ¿Por qué no verías nada? Porque como va polarizada con dirección X, pues esa es justamente la la virtud de los polarizadores, ¿no? Por ejemplo, los lentes que se oscurecen ante el sol, pues impiden que atraviese la luz. Pero bueno, aquí, como está polarizada en dirección X, pues ya va en dirección X. Al pasar por el filtro en dirección Y, lo que te está diciendo el filtro en dirección Y es que solamente va a pasar la componente en Y que tenga el campo eléctrico, pero no tiene componente en Y. Entonces, como no tiene componente en Y, pues no vas a ver nada, vas a ver oscuro, o sea, no vas a ver ninguna luz, ¿no? Eso es lo que hacen los polarizadores. Bien, ahora, Ya. sí, ya recordaste, ¿no? Una situación más interesante, Ya, gracias. ajá, una situación más interesante, que es análoga al caso cuántico, es la siguiente. Vamos a considerar un filtro, ¿sale? En dirección X. Después va a pasar por un filtro que le vamos a llamar dirección X primado. ¿Sale? Y después va a pasar por un filtro, y te voy a definir quién es el filtro X primado, por el filtro otra vez en dirección Y, y luego aquí ya sale la luz, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces el filtro primado va a ser tal que yo tengo aquí mi marco de referencia. Esta sería la dirección Z por donde se va propagando la onda electromagnética. Esta es la dirección X, dirección y la dirección X primada la voy a poner entre X y Y. ¿Okay? O sea, en otras palabras, esta también es una polarización lineal, ¿no? Pero que tiene componentes X y componentes en Y. ¿Okay? Ese es el asunto. Entonces, vamos a decir que esto está a un ángulo de 45 grados. ¿No? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues vamos a tener aquí nuestro rayo de luz. ¿Ok? Ya sabemos que lo que hace el primer filtro es sacar aquí una onda electromagnética polarizada en dirección X, ¿no? Unitaria. Entra acá y y, ajá, y entonces entra a la sección esta donde está el filtro X', ¿ok? Pero ahora, pues como tienes una onda electromagnética, pues ahora el filtro sí deja pasar un poco de luz, ¿no?
deja pasar un poco de luz porque ahora la polarización está en dirección X y en dirección Y, ¿vale? O sea, es decir, en otras palabras, en este caso el campo eléctrico pues debe tener componentes X y Y. Entonces, cuando pasa por el filtro X primado, pues sale de aquí la onda, ¿ok? Y luego entra el filtro Y. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que vas a observar en el filtro Y? A ver, vamos a ver, Esponda. Andrés. Ah, pues mi intuición me dice que nada. Bueno, exactamente esa es la intuición que uno tenía en mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque pues uno dice, mira, pues aquí el filtro lleva la onda, el de polarización de dirección X, y aquí pues la va a conservar, nada más va a sacar la componente en X. Pero lo que ocurre es que después del filtro en Y, sí aparece luz, ¿sale? Sí hay luz, tal y como ocurría en el caso cuántico. Y la razón es similar. Entonces, uno puede hacer la analogía de la siguiente manera. O sea, es decir, en esta ocasión hay un rayo de luz después del filtro Y. Ajá, es decir, el filtro X' interviene y relaciona un rayo polarizado en la dirección X'. ¿Sale? O sea, de alguna manera como que el filtro X' toma la componente de X y además deja pasar algo en la componente en Y. ¿Sale? O sea, lo rota de alguna manera la luz para que haya una componente en Y. Y entonces cuando pasa por el filtro en Y, sí deja pasar algo en el filtro en Y. Entonces, justamente ese es el asunto, ¿no? Cuando pasa por X', algo como lo que mencionaba Tadeo, ¿no? Cuando pasa por X', destruye la información que venía en el filtro X. O sea, al momento de que pasa por aquí la luz, ¡pum!, esta información se destruye y ya va con esta polarización. ¿Okay? Y cuando pasa por acá, pues como esta onda tiene componente en Y, pues sí deja pasar luz. Entonces, esa es la situación que es enteramente análoga al caso de la mecánica cuántica. Ese Z más, los átomos que tienen ese Z más, son como equivalentes a la polarización X, ¿vale? Con la luz polarizada. Y los SX menos, los átomos que tienen SX menos, serían el X', ¿vale? Con Y' polarizada. ¿Ok? Bueno, haciendo esta analogía, eh, podemos introducir justamente la idea de los estados cuánticos. ¿Por qué? Porque, miren, fíjense, de acuerdo con la teoría electromagnética, ¿cómo andamos en tiempo? 10:28. Bueno, de acuerdo con la teoría electromagnética, lo que uno tiene es lo siguiente. X', o sea, una onda polarizada en dirección X', ¿vale? Pues va a estar dada por E0, 1 sobre raíz de 2, X unitario, coseno de KZ, menos omega T, más 1 sobre raíz de 2, Y unitario, coseno
de kz menos omega t. O sea, en otras palabras, esta onda plana es la luz polarizada en la dirección X', ¿no? Que estábamos viendo en el filtro X', ¿no? Entonces, como dijimos que está a un ángulo de 45 grados, pues por eso van estos factores de 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, ¿no? Pero ustedes se fijan, es exactamente lo mismo. Ahora, la componente Y', ¿ok? O sea, la luz polarizada en una dirección Y', ¿vale? Y', o sea, es decir, otra posible polarización, ¿sale? Sería que yo tenga aquí también la amplitud, pero que en la dirección X vaya en la dirección negativa. Y la componente, o sea, son dos posibilidades, ¿no? Y la componente en Y vaya igual, ¿no? ¿Por qué estas dos posibilidades? Porque pues puede ir en una dirección o en otra, ¿no? Entonces, si aplicamos la analogía, ¿sale? Con la mecánica cuántica, pues estos términos que están acá, sin el factor 2, vamos a ver cómo lo encierro, este término, funciona como el estado de polarización en la dirección X lineal, ¿no? Este término, junto con su amplitud, como otro estado de polarización en la dirección Y unitaria. Este de acá igualmente, ¿no? Entonces, esos términos, en analogía, en la mecánica cuántica, serían los estados cuánticos que tiene el spin. ¿Sale? Entonces, aplicando la analogía y junto con el experimento secuencial de Stern-Gerlach, pues se pueden representar el estado del spin, ¿sale? Como un tipo de vector, ¿no? Tal y como se hace en el caso de la onda electromagnética. Estos son vectores, ¿no? Pero son vectores en el espacio. Entonces acá también se podría representar como una especie de vector, pero un vector abstracto, un espacio vectorial abstracto que tiene que ver con los estados de spin, así como en el caso de la luz, son los estados de polarización que tiene la luz. En esta analogía, lo que tendríamos serían los estados de spin. Entonces, de esa manera, podemos representar S más X, o sea, representar los estados de S más X por SX más, ¿ok? Y este de acá, acuérdense que este estado sería el análogo del X primado, ¿ok? De acuerdo con esta analogía. Y relacionarlo con una combinación lineal de los estados de S más, ¿vale? De S más Z, que son SZ más y SZ menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la combinación si hacemos la analogía? O sea, es decir, este estado SZ más, pues es la polarización de la onda en la dirección X, y este de acá es la polarización de la onda en la dirección Y, ¿vale? Y entonces en la analogía lo que tendríamos es que SX más sería, aquí pregunta, 1 sobre raíz de 2
SZ más 1 sobre la raíz de 2 SZ menos. Y también SX menos, como menos 1 sobre la raíz de 2 SZ más 1 sobre la raíz de 2 SZ menos. Entonces, en analogía con la expresión de la onda electromagnética, ¿no? Es lo que se obtiene. La siguiente pregunta natural es cómo representamos ahora los estados SY más y SY menos, ¿no? O sea, ahora en la dirección Y. Pero bueno, por argumentos de simetría entre X y Y, dado que pues no hay una dirección preferencial, pues el SY más menos, pues también se va a poder representar igual, ¿no? Como en el caso de SX. Bien, pero yo creo que esa parte vamos a argumentarla un poquito más adelante, en la siguiente clase, porque ya se acabó el tiempo. Entonces, sí requiere todavía de algunos argumentos un poquito más para poder llegar. Prácticamente me faltaron unos 15 minutos para poder completar ya la sesión de STEM y comenzar bien el siguiente tema, pero los tomamos de la siguiente clase. No sé si tengan alguna pregunta, porque supongo que ya han de necesitar ir a la otra clase, ¿no? Yo tengo una pregunta, Doc, pero bueno, no es referente exactamente a esto último, sino es con respecto a un profesor, el doctor Claudio. No hemos tenido contacto con él. No sé si le pasó algo. Yo que sepa, no, de hecho me mandó un WhatsApp ayer. ¿Cómo se llama? Yo creo que tendrían que escribirle para que pregunten cómo va a ser la dinámica de su clase, ¿no? Porque, pues yo sí me acuerdo que en pasillo le comenté que iba a estar haciendo estas sesiones, que me parecía lo más conveniente utilizando la tableta gráfica, porque es lo más similar a lo del clase presencial, ¿no? Pero él me comentó que él creo que lo iba a dar más como a distancia, algo así, ¿no? Pero no sé si también iba a tener reuniones por videoconferencia una vez a la semana o algo así. El caso es de que yo lo que sugiero es que mejor le pregunten cómo va a ser la dinámica, porque hasta donde entiendo no todos han podido, ¿cómo se llama? ¿Ya todos están inscritos en Edúcate? En mi caso ya tengo acceso a la plataforma. A ver, déjenme, ya voy a apagar la camarita para atender estos otros asuntos. Y vamos a detener la grabación.